entre una estructura y una estructura anidada. No, la estructura principal es paciente, la estructura anidada es domicilio. Aquí estoy llamando a la estructura anidada. Estructura domicilio, dame. Cada uno de los atributos de la estructura los declaramos en este apartado, después de las llaves. Cédula como entero, char como nombre, edad como entero, char como sexo. Y de condición, le puse condición, en qué condición entró la persona, ¿no? Ya sea 1, 2, 3, 4, 5, según la enfermedad que tenga. Y tengo la estructura de domicilio, la cual es número de casa, calle principal, secundaria, ciudad y provincia. Listo. Como le dije, aumente un poquito más de funciones para que pueda funcionar de mejor manera el programa. Ingresar, mostrar, calcular, guardar datos de lectura. Este de guardar datos estaba pidiendo. Este de lectura de datos no estaba pidiendo, pero yo le aumenté para que se ganen más puntos. Entonces, comenzamos en el método main principal, cargamos un menú, este menú, leemos el menú que queremos, la opción que deseamos hacer, y esto está dentro de un do while. ¿Para qué? Para poder repetir las veces que nosotros queramos mientras la opción no sea 0 de salir. Entonces, vamos a un switch. En este switch, si es el caso, queremos ingresar datos, vamos a esta función, ingresar datos. Entonces, vamos a la función, tenemos una variable 0 para poder validar, es una variable tipo bandera. Lo que hace es validar datos, por ejemplo, en este caso el sexo, que vamos a ver ahorita. Primeramente ingresamos edad y vamos llamando a la estructura, que es P. Esta estructura P es un vector que estaba pidiendo, que lo tenemos aquí arriba, P de 100. Que decía de 3, 10, pero le puse 100 de una vez. Ya. Lo vamos llamando a P y es una variable tipo, ¿cómo le puedo decir? Global. Una variable tipo global que se inicia de aquí, comienza en 0. Y mientras vaya ingresando, esto va a ir aumentando. Entonces, P de 0, posición de 0, ingresamos cédula. Para nombre P de I, la estructura P, nombre, la edad, la estructura para edad. Y para sexo comenzamos a pedir en un do while y comenzamos a ocupar la bandera. Entonces, la bandera vale 0. Mientras BCA sigue siendo 0, va a repetirse. ¿Cuándo sale? Cuando ya ingresemos un valor correcto. Por ejemplo, ingresamos edad. Si es F o M, entonces B cambia a 1. En caso contrario, va a mantenerse y nos va a salir un mensaje de que ingresemos un valor correcto. Esto es una validación. Lo mismo para la condición. La condición solo puede ser en el rango de 1 a 5. ¿No? Si ingresamos otro valor, nos va a seguir repitiendo hasta que podamos ingresar el valor. Después de esto, salimos y comenzamos a pedir valores de la estructura anidada. Aquí tenemos la variable de vector, de I, y tenemos aquí la variable DOMIC. Esta variable DOMIC está declarada aquí, de la estructura domicilio. Entonces, a través de este DOMIC comenzamos a llamar a los atributos de la estructura anidada. Vamos viéndolo, para que lo entiendan. Tenemos la estructura de PI, el vector, ocupamos DOMIC, punto, y podemos ver todos los atributos que tenemos de la variable de la estructura anidada, quiero decir. Entonces, vemos en este caso que era número de casa y listo. Lo mismo hacemos para calle secundaria, ciudad y provincia. Ojo que para las variables tipo entero ocupo scam, ¿no? Y para las variables tipo char ocupo gets para poder ocupar y no haya ningún problema. ¿Qué significa este fflush? Es para poder, ¿cómo le puedo explicarle? Limpiar el buffer que tienen las variables. Por ejemplo, cuando son tipo char y no ocupamos esto, el buffer queda con basura. Entonces, si nosotros ingresamos un espacio o un valor que no es correcto, nos va a saltar la variable y entonces no la va a leer y va a comenzar a generar error. Entonces, por eso ocupamos este fflush por encima de cada lectura, y eso para scam, pero más que todo es para gets. Pero por si acaso les puse para scam. Una vez ingresados todos los datos, aumentamos un valor a la i para que la siguiente vez que ingresemos, esto esté en la posición, esto comienza en la posición 0 y la siguiente vez comienza en posición 1. Ahora, la lectura de datos. Esto no pedía, pero yo lo agregué. Mejor vamos por partes, ¿te parece? Vamos a ver, estábamos ingresando, pues vamos a guardar datos. ¿Ya? Entonces, una vez con los datos, una vez ingresado a esta función, declaro una variable y declaro un flujo para poder abrir ¿cómo se llama esto?
un fichero pacientes.txt de tipo W, que va a ser tipo escribir, de write, para escribir. Entonces, si es que el flujo es nulo, me va a salir que la apertura del flujo es errónea. Caso contrario, recorro todito el vector. Como nosotros estábamos subiendo dependiendo a las variables de ahí, vamos a ir recorriendo cada una de las posiciones. ¿Sí? Ya. Entonces, comenzó en 0, luego fue 1, si ingresamos otro va a ir 2, 3, 4, 5 y va a tener ese valor. ¿Ya? Y J va a recorrer hasta que sea menor o igual, o sea, sea igual. Cuando sea igual, sale. Entonces, recorriendo este vector, comenzamos a ocupar esta palabra reservada llamada fprint. Es casi como el print normal, pero este es fprint. ¿F para qué? Para ficheros. ¿Qué vamos a imprimir en el fichero? Los datos que tenemos en la estructura. En este caso, metemos la sintaxis y comenzamos a ingresar cédula, nombre, edad, sexo, condición, número de casa, calle principal, calle secundaria y las demás variables. Una vez terminado eso, preguntamos si el flujo ha terminado y hacemos un salto de línea para que el flujo vaya a la siguiente línea. Acabado eso, refrescamos el buffer del flujo, como le expliqué en FPLugios, para refrescar el buffer, y cerramos el flujo para que no se quede abierto y no haya ningún problema. Con esto estamos escribiendo ya en el fichero. Ya, la siguiente es mostrar datos. Cuando vamos a mostrar datos, primeramente, al iniciar el programa, ocupamos un lector de datos. Es lo que le decía, que eso no pillo, pero que yo leeré. Creamos un flujo para leer una variable, leer el fichero pacientes.txt. ¿De qué tipo? De tipo RB. ¿Qué significa RB? Rate bin, que vamos a leer de tipo lectura binaria. ¿Para qué? Para que todo el flujo vayamos cogiendo punto por punto cada uno de los datos que tenga el fichero. Asimismo, preguntamos si el flujo del fichero es nulo, es porque hubo un error en la apertura. Caso contrario, recorremos todo el flujo hasta cuando el valor del flujo sea 0. Se tiene entendido que ya deben conocer que los binarios, 1 significa que hay, 0 que no hay. 1 positivo, 0 negativo. Eso ya se supone que deben saber. Entonces, cuando llegue a 0, que ya no hay nada, que está vacío, que llegamos al final, sale. En este caso, comenzamos a hacer igual que antes. Si ocupamos un print y ocupamos un fprint, para ficheros es lo mismo. Un scan para leer, pero en este caso un fscan. ¿Para qué? Para leer el fichero. Y comenzamos a leer el flujo del fichero que trajimos y vamos separándoles en cada uno de los puntos de la estructura, ¿no? Si viene el primer dato, va a ser para cédula, el segundo dato para nombre, el tercer dato para edad, el cuarto dato para sexo y así, etcétera, etcétera, hasta que llenen todos los datos de la estructura y de estructura unidad. Entonces estos datos, mientras se van llenando, van a ir acumulándose en I. Por ejemplo, el fichero tuvo 2 datos, entonces inicia con 2. Si nosotros ingresamos otro, va a iniciar ya con 3 y luego va a recorrer para mostrar, como le dije, hasta ahí. Va a recorrer cada uno de los datos y cerramos el flujo. Ya, entonces para mostrar el dato, lo único que tenemos que hacer es hacer un print para poder visualizar de una bonita manera el mensaje y luego vamos imprimiendo cada uno de los datos que tenemos en la estructura. Esto ya no tiene nada que ver con los ficheros, es simplemente una impresión de un vector de tipo estructura. Y por último le aumenté ¿cómo le puedo decir? Algún proceso, ¿no? Por ejemplo, consultar datos. ¿Qué quiero consultar datos? Por ejemplo, el porcentaje de hombres que ingresaron por pacientes o de mujeres. Si quieres esto, le dejas o si no le borras. Esto yo le puse solo como un opcional para que vea que por lo que veo están trabajando con estructuras y con Bell Vector para que vea que está trabajando directamente con los índices de la estructura y con los índices del vector. Aquí simplemente busco que lo que viene de la estructura, el tipo sexo, sea igual a M. Si es igual a M, voy sumando en M más, caso contrario en F más. Y luego cojo y imprimo el porcentaje del total de pacientes hombres y pacientes mujeres.
Aquí igual solo contabilizo cuántos están en la condición 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en qué rango de edad se encuentra. Nada más. Eso es un adicional que le coloqué para no hacerle tan corto al programa. Ya. Entonces, con todo esto, un momentito que... A ver, ya. A ver. Entonces, este es el fichero, ¿no? El fichero el que te decía. Ya. Entonces, aquí por cada espacio va a ir recorriendo y se va a ir guardando en el orden que nosotros le asignemos dependiendo al fichero que tengamos. Como viste, primero ingresamos la cédula, nombre, edad, el sexo, FOM, la condición, el número de casa, la calle principal, la calle secundaria, la ciudad y la provincia. Entonces, si aprieto F11 y pongo mostrar datos, como te das cuenta, ya muestra los datos que tengo en el fichero. ¿Sí? Ya. Ya. Si yo quiero ingresar otro dato, pongo esa 18, 18, no sé, cualquier otro. No sé. Tu nombre es Jordan, dijiste, ¿no? Sí. La edad, no sé cuántos años tiene, unos 21, Sí, 20. 20. Sexo, masculino, condición, digamos que está en la condición 1. Número de casa, no sé, pongamos que vive en Ashiris, no conozco, por ejemplo. Calle secundaria, no sé, Ciudad Quito, dice Pichincha. Entonces ya se ingresa, aquí no lo vas a reflejar, mientras no la vuelvas a abrir, le vuelvo a abrir y ya está aquí. ¿Sí? Ya. Consulto datos y ya está aquí. ¿Sí? Ya. Ahora sí, si yo quiero consultar de vuelta el otro consulta datos de los porcentajes que te dije, aprieto 3 y me dice que hay 66% de hombres y el 33% de mujeres. Personas pacientes que están en condición 1 son 2, entonces en 1 y los demás están en 0. Pacientes de entre 0 y 19 son 2. Bueno, esto ya es solo una opción que le puse adicional. Y como eso sería todo. Salgo, si le vuelvo a abrir, me vuelve a generar los mismos datos que tenía, no se pierden, es como una base de datos. ¿Sí? Ya. O sea que de las tres estructuras le aumentaste dos más. Son 5. ¿Cómo no dos más? No, funciones, aumenté dos O más. Yo sea, sé las las funciones, funciones. pero yo, exacto, aumenté dos más. Ya. Dos funciones más. Ajá, eso. Ya. Dime si ya para poder enviarte todo esto en un comprimido y ya terminar con este proceso.